Pues muy buenas tardes a todos. Hola amigos, hoy lunes 28 de septiembre de 2020, siendo las 6:06 de la tarde, vamos a dar inicio a una serie de 3 conferencias en las que abordaremos el tema de violencia familiar. Nuestra Constitución, sabemos, ¿verdad?, que establece garantías, derechos específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que establece también las condiciones que se deben de cumplir para que las personas tengamos todos un desarrollo integral y una convivencia, un desenvolvimiento de los individuos y de las familias en armonía. Sin embargo, también sabemos que aún subsisten, están presentes profundas diferencias, profundas inequidades que propician situaciones de maltrato, de violencia, principalmente pues hacia grupos vulnerables. Ya sabemos que los grupos vulnerables pues están en función del género, de la edad, de alguna condición física, mental u otros factores. Debido a la alta prevalencia y a los efectos dañinos e incluso en algunos casos fatales, la violencia familiar y la violencia sexual es considerada como un problema de salud pública que representa para todas las sociedades un obstáculo importante para lograr una vivencia social basada en el pleno ejercicio de los derechos humanos. La magnitud y repercusiones de este problema se ha documentado en innumerables encuestas, en investigaciones, y los resultados pues no deben minimizarse. Por otro lado, y menos en estos momentos en los que atravesando por una pandemia sanitaria, por un problema de salud sanitario, pues nos orilla a enfrentar aún más dificultades, nos enfrentamos a una diversidad de situaciones que generan mayor estrés, que se juntan justamente con estos otros factores de por sí ya estresores, como es la dinámica de que vive una familia en violencia. Y en este contexto surge la iniciativa de sumar la voluntad de profesionales para poder abordar desde diferentes perspectivas esta problemática. Y de esta manera contribuir principalmente con información relevante que permita a los docentes y personas interesadas, papás que están también participando, reflexionar y también saber cómo actuar en caso necesario. El día de hoy están conmigo como invitados el psicólogo Pedro Luis Arango Torrejón, quien es graduado en la Universidad de La Habana con maestría en Psicología Clínica en adultos por el Hospital General Docente Julio Trigo López, adscrito a la Facultad de Ciencias Médicas en La Habana. El psicólogo Pedro cuenta con 25 años de experiencia en el Centro de Integración Juvenil y con 27 años en el Hospital Psiquiátrico. Bienvenido, Pedrito. Hola, hola. Y también está con nosotros la abogada Verónica Reyes Castañeda. Ella es licenciada en Administración por la UNAM y licenciada en Derecho por la Autónoma del Estado de México. Ella cuenta con una maestría en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Autónoma del Estado de México y como parte de su formación complementaria ha participado en varios cursos sobre temas de género y empoderamiento de las mujeres, Marco Internacional para la Igualdad de Género y Promoción de la Igualdad de Género en el Sistema de la ONU. En el Centro de Capacitación de la Organización de las Naciones Unidas, Mujeres, ONU Mujeres. Entonces, vamos a empezar con la intervención del psicólogo Pedro. Adelante, Pedro, quien nos va a hablar sobre lo que es la violencia, tipos de violencia. Buenas tardes a todos los que están escuchando y a todos los que van a escuchar y todos los que vendrán. Bueno, la violencia es un tema que los supuestos de la violencia vienen de la segunda mitad, haciendo una referencia rápida, sintética, de la segunda mitad del siglo XX empezaron los primeros estudios serios con relación a la violencia
empiezan una serie de instituciones, esencialmente en Europa. La Segunda Guerra Mundial había dejado secuelas muy importantes y empiezan estos estudios, pero la realidad es que en nuestro país esos estudios llegaban de manera esporádica hasta que en el inicio de los años 90 empiezan algunos autores, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, a trabajar la violencia y a tener una visión completamente diferente sobre la base de dos factores fundamentales: género, que es uno de las prioridades en este momento, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, y todo lo que tiene que ver con el proceso de normalización de la violencia, pero no la violencia física única y exclusivamente, que es la que veníamos arrastrando del siglo XX, sino el otro tipo de violencia, la violencia oscura, la violencia que no se ve, la violencia psicológica que existe, que es real y que definitivamente genera daños de manera importante en el desarrollo de la personalidad. Y a partir de la década de los 90 ocurre una transformación importante. La UNICEF empieza a hacer un trabajo también serio, responsable de investigación, y obviamente es por primera vez que se escriben, se plasman en papel los derechos de los niños que se han venido trabajando en los últimos 27, 28 años. Son grandes avances. Hay pormenores en el marco teórico de todo lo que tiene que ver con la violencia, pero serían pormenores para los estudiosos que están haciendo investigaciones. En la actualidad hay, para mi criterio, algo muy significativo, no solamente para el país, sino para todo lo que son las poblaciones vulnerables del mundo en general, ¿no? Estamos hablando que el mundo en general tiene poblaciones muy vulnerables, pero muy vulnerables, y yo creo que por todas las noticias, la influencia de las redes sociales, el tremendo impacto que han tenido hechos y acontecimientos relacionados con la violencia, que este siglo XXI va a tener un avance significativo, y las próximas generaciones, pienso yo, que están empapándose en políticas de géneros y políticas de violencia, van a ser mucho más sensibles para poder hacer algo efectivo y eficaz con relación a la violencia. El sábado se estaba hablando, inclusive la Cámara de Senadores estaba platicando, ya se escribió, va a bajar a la Cámara de Diputados lo que son los maltratos con maltratos físicos, y ya están especificando el jalón de oreja, el jalón de pelos, en el caso de los niños, están especificando el pellizco, qué tipo de sanciones, pero por lo menos lo que quiere la Corte Suprema de la Nación y la Cámara de Senadores es que se trabaje en políticas de prevención. Esto obviamente va a tener significado importante en estas nuevas generaciones que están creciendo, sobre todo bajo la influencia grande, enorme, gigante y muy favorable de las redes sociales, que son capaces de denunciar a tiempo lo que antes tardaba mucho tiempo en saberse o no sabía. Entonces, dentro del marco teórico, si hay algo significativo, independientemente de todas las leyes que se están instaurando, que faltan por instaurarse, el marco legal de la lucha contra la violencia, para mi criterio, es un marco que va a abarcar muchísimos tipos de violencia. No solamente, cuando hablamos de violencia, no sé por qué razón todavía nos quedamos con dos tipos de violencia, con tres tipos de violencia. La violencia es muy amplia, muy grande. Abarca muchas actitudes humanas, abarca muchas conductas humanas, y de eso se trata. Está clarísimo que si el mundo, el planeta, las personas, los investigadores a finales de los 80 y principios de los 90 empiezan a estudiar la violencia y sus repercusiones, quedó muy claro que la violencia tiene repercusiones negativas en la formación y el crecimiento de la personalidad. Y está muy claro también que muchas cosas que surgieron desde el punto de vista clínico, que se han clasificado posteriormente como los diferentes tipos de estrés postraumáticos, etcétera, etcétera, están regidos por el índice de violencia en que están sometidos muchos individuos. Entonces, desde el punto de vista teórico, el marco teórico para mí es halagüeño, no solamente las leyes que se han ido elaborando, sino leyes que están por elaborarse. Aún hay muchos huecos legislativos, a mi criterio, que tienen que verse, que tienen que especificarse, y en la medida en que se precisen, el ejercicio contra la violencia
va a tener un carácter mucho más preventivo. Las procuradurías de los diferentes estados, por lo que pude informarme y documentarme, han hecho trabajo muy interesante en cursos de capacitación. Estuve revisando en la red que casi todas las procuradurías de los estados desde hace años, independientemente de los gobiernos que estén en el poder, han hecho un trabajo muy interesante de capacitación, de difusión de los actos de violencia en contra de las poblaciones vulnerables. Y aquí el inciso A, importante, género. Y cuando hablo de género siempre pienso en tres poblaciones sumamente vulnerables. Número uno, mujeres. Número dos, ancianos. Y número tres, niños, niños y niñas. Y en ese capítulo incluyo la discapacidad. Esta sería una introducción rápida de cómo estoy viendo, cómo planteo, cuál es mi mirada con relación al ejercicio en contra de la violencia, siempre y cuando ese ejercicio tenga el fundamento de que se estructure sobre la base de la prevención. Vendrán, repito, vendrán nuevas leyes, no solamente las aprobadas, vendrán nuevas leyes favorables siempre para esas poblaciones vulnerables, y habrán otras leyes que favorezcan también a poblaciones, por ejemplo, la población indígena, que también es una población que sufre de violencia con mucha frecuencia y que en relación con las otras violencias se ha ido rezagando. Esto implica que aquí va a haber lo que va a ocurrir, obviamente por las condiciones de nuestro siglo, que el enfoque de la violencia siempre va a ser multidisciplinario, que va a estar las leyes, van a estar los abogados, van a estar los psicólogos, van a estar los psiquiatras, van a estar los maestros, va a estar la población civil y van a estar las múltiples instituciones y asociaciones civiles que se van a abocar a promover, a difundir mensajes en contra de la violencia. Esta es la primera parte que yo quisiera exponer así brevemente de ese marco teórico. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si hay alguien conectado, si hay alguien que quiera decir o ampliar esta información. Hago silencio, me dicen. ¿Qué hago? Sigo, continúo. Ustedes dicen, Ana Lilia, tú eres la coordinadora de esto, tú eres la jefa de este asunto. Esta es la primera parte y ahora viene el segundo segmento. Correcto. Sí, correcto. Gracias, Pedrito. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a darle la palabra a Vero para que pueda ampliar también la información desde el punto de vista legal. Vamos a dar un momentito para proyectar. Adelante, Vero. Sí, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por invitarme. Trataré de estar a la altura de lo que me requieren. Y para empezar esta presentación y como complemento de lo que estaban diciendo, pues efectivamente la violencia ha sido identificada en diferentes aspectos. Sin embargo, yo creo que hay muchos que todavía se encuentran pues invisibilizados, ¿no? Hay muchas políticas públicas que han dejado ver las necesidades, no solo de la población en general, ¿sí? Como es la violencia directa que vemos, sino también de las minorías. Entonces, con esto, pues empecemos por la idea de que identificamos, definimos y se formulan las políticas públicas y que al final del día reflejan parte de lo que vamos a ver en la presentación que me está haciendo favor Lili de proyectar. Y que viene así, ¿no? Desde la parte internacional, porque nosotros nos regimos al final del día por tratados internacionales en donde signamos y entonces nos comprometemos a realizar ciertas prácticas para poder atender los problemas públicos. Entonces empezamos por eso con el concepto de la OMS acerca de lo que es la violencia, ¿sí? Este concepto lo recabamos en este año y la violencia dice que es el uso intencional de la fuerza física para amenazar,
contra uno mismo, otra persona, un grupo, comunidad, y que tiene consecuencias desfavorables, ¿no? Un traumatismo, daño psicológico, problema de desarrollo y en los peores casos, pues la muerte. Entonces, al final del día es un menoscabo hacia otra persona. Entonces, es importante recalcar que este concepto baja de manera escalonada precisamente a la Constitución y a todas las normas reglamentarias, códigos y leyes de los estados. Entonces, viene desde este punto el reconocer la violencia. Sin embargo, cada entidad, cada país tiene sus particularidades de la misma. Hay un autor que se llama Joan Galtung, que realiza esta pirámide que tenemos en pantalla, y esta pirámide habla sobre lo que comentaban hace rato, sobre la violencia visible o invisible. ¿Cuál vemos? La violencia directa. ¿Cuáles serían los ejemplos? Las lesiones, los golpes, quizás tal vez cuando es agresiones verbales y demás. Entonces, todo lo que podemos ver es lo que identificamos. Sin embargo, no quiere decir que sea toda la violencia que hay ahí o que está detrás de la que se manifiesta. Entonces, Galtung nos habla acerca de que no solo hay violencia directa, sino hay una violencia cultural y una violencia estructural. La violencia cultural hace referencia a todo lo que tenemos allegado alrededor, la religión, pues de la cultura en sí, el idioma y muchísimas situaciones que que a lo mejor no están visibilizadas porque las hemos naturalizado, pero que constituyen parte del problema de la violencia. De la parte de violencia estructural, estaríamos hablando que esa violencia se refiere a las estructuras ya establecidas, podrían ser las instituciones que a lo mejor replican esas situaciones de violencia. Siempre en esta violencia estructural nos ponen el ejemplo, ¿no? De que las propias instituciones revictimizan a la víctima cuando acude por ayuda, ¿no? A decir, me están violentando, me están agrediendo, no tuve lesiones, y entonces recae en el, pero es tu culpa y demás. Entonces, yo creo que así es como podríamos ejemplificar este tipo de violencia. ¿Podemos pasar a la siguiente, Lili? Por favor, gracias. En la siguiente diapositiva podemos identificar ya de forma muy particular algunos tipos de violencia. Como nos comentaban hace rato, pues no son todos, ¿no? O sea, existe una gama increíble de ellas. Sin embargo, reconocemos lo que es la física, que estaría como directa, son golpes, lesiones o incluso la muerte, ¿no? La psicológica, que bueno, mi compañero lo podrá explicar de mejor manera que yo. La sexual, cuando se trata de violaciones, abuso sexual y demás. Económica, bueno, siempre se me viene a la mente cuando no pagan las pensiones alimenticias. Se puede especificar contra la mujer, contra los niños, contra los adultos mayores, de género, debido a las orientaciones sexuales, contra las personas con discapacidad, y existe también de acuerdo al entorno, ¿no? Podemos clasificarla, doméstica o intrafamiliar, o puede ser comunitaria, en la escuela, en el trabajo o de manera digital, ¿no? Que ahora es como muy, muy sonado. Bueno, el Estado tiene mecanismos para medir la violencia. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de indicadores estadísticos que pueden salir de todas las denuncias y demandas ciudadanas. Sin embargo, siendo realistas, existe muchas veces que las personas no deciden acudir al órgano jurisdiccional y se mantiene, ¿no? Entonces, todas esas situaciones no son cuantificadas. Otra forma, bueno, la recopilación de datos que tenemos por INEGI y CONAPO. Por ejemplo, en México, INEGI tiene un apartado muy interesante que se llama Atlas de Género, en donde deja ver todo lo que respecta a mujeres, sobre todo, y la violencia que sufren, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, las sentencias, los expedientes que tiene Poder Judicial, o las estadísticas que hubiere de llamadas de auxilio o de atención a emergencias y demás. Sin embargo, bueno, así es como lo mide el Estado. Sin embargo, la CNDH, en atención a los criterios internacionales, publica en diferentes medios y en todos los estados de la República lo que denominan el violentómetro, que va diferenciando como si fuera un semáforo algunos tipos de violencia. ¿Por qué?
para poder focalizar, para llamar la atención de las personas que se encuentran inmersas en estas situaciones y que muchas veces no las identifican como tal, por lo que decíamos, porque no es directa. Sin embargo, son señales de alarma que pueden salvarles la vida si tienen la visibilización adecuada, ¿no? Entonces, empezamos en la parte amarilla, pues a bromas hirientes, chantajear, mentir, celar, culpabilizar, ¿no? Y subimos de tono, ¿no? Ya vamos al pellizquito, empujar y demás. Y llegamos a los casos graves, que ya cuando hablamos de amenazas de muertes, lesiones, abuso sexual, incluso ya cuando llegamos a los casos extremos de muerte. Bueno, Yucatán tiene muchas cosas buenas. En realidad, sus índices de violencia en general no están tan alarmantes como quizás todo el resto de la República. Sin embargo, no quiere decir que no la haya, ¿sí? De los indicadores, esto lo saqué precisamente del Atlas de Género, la prevalencia de violencia física o sexual contra las mujeres en Yucatán tiene un punto de 7.4, ¿sí? Y si ven en la imagen, está Puebla, está Yucatán y está Baja California. Yucatán está por encima en este aspecto de otros estados de la República. Entonces, para que nos demos cuenta que aún hay mucho por hacer y que sí existe una estadística que evidencia precisamente el problema que hay acerca de la violencia. En este lado tenemos en materia familiar y se los puse para que vean que realmente existe la estadística. Estos lo tienen los juzgados familiares de Yucatán, dan un informe anual. Entonces, podemos ver que en los números, las demandas por alimentos llegan a 1,213 y lo que es consignación de alimentos 403. La consignación de alimentos se refiere a que de manera voluntaria el deudor, o sea, el papá o la mamá en su caso, va y deposita en el juzgado el dinero de la pensión de los menores o de la expareja y para que la manutención. Entonces, esa consignación la manejan aquí como voluntaria. Y si vemos, los números son únicamente 403 contra las demandas de alimentos que tuvimos 2,213. Esto fue para el año 2019. Entonces, nos deja ver que hay que exigir porque no existe la conciencia de la importancia de dar alimentos, ¿no? Y que al final es una forma de violencia y que no se ve como tal. Sin embargo, ahí está y causa menoscabo, sobre todo a los niños o a las familias que tienen mayor vulnerabilidad. Vamos, gracias. Bueno, si vemos, este me llamó mucho la atención, es otro informe, y este informe viene del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Esto también fue para el año 2019. Y si vemos aquí, bueno, primero que nada, esta justicia para adolescentes se refiere a que hay tribunales especializados para la atención de adolescentes, niños y adolescentes que cometan delitos, ¿sí? Porque a partir, en Yucatán, cambia en cada estado de la República la edad, pero en Yucatán de los 12 a los 10, antes de los 18 años, son considerados para que si cometen un delito sean juzgados en este tipo de órganos jurisdiccionales especializados para adolescentes. Y lo que llama la atención en esta lámina es el tipo de violencia que se ejerce por parte de los menores, ¿no? Si nos regresáramos a la diapositiva del violentómetro, podemos comparar que existen delitos de violación equiparada, abuso sexual, robo a casa habitación, lesiones, y daño a propiedad ajena y demás, pero este tipo de delitos son graves, están en la parte más alta del violentómetro, entonces, y están siendo cometidos por menores de edad. Entonces, esto quiere decir que están reflejando la situación que viven, ya sea de manera familiar o en el entorno, ¿no? Decían autores que al final del día para delinquir existe o permea los factores exógenos y los factores endógenos, ¿no? Entonces, algo está sucediendo, que estos chicos están llegando a esos extremos de violencia y están siendo procesados por esto. Entonces, yo creo que es un foco rojo para que tuviéramos en cuenta
y al final del día también visibilizar tanto a los papás como a las autoridades o nosotros mismos, pues la situación y ver qué está pasando con nuestros chicos, porque esto es grave, porque realmente lo es. Y al final del día, pues también decirles que existen este tipo de juzgados y que no por ser menores de edad les exime de cumplir las normas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a una parte en donde vamos a desglosar lo que son los delitos relacionados precisamente con la violencia familiar. ¿Por qué? Todo esto viene del Código Penal del Estado de Yucatán. Todos los estados tienen diferentes tipificaciones con respecto a los delitos. Sin embargo, en su mayoría, pues son muy parecidos con respecto. Lo que más varía son las penas. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, pues la violencia familiar está desglosada en el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán y dice que este delito lo comete la persona familiar, cónyuge, concubina, concubinario o pariente en línea recta, es decir, que sea de padres a hijos o de hijos a padres hacia arriba y hacia abajo, que ejerza cualquier acto abusivo de poder, omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir de manera económica, física, patrimonial, psicológica o sexual. Si vemos, esto tiene congruencia con la identificación de los tipos de violencia que vimos con anterioridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ejercer este tipo de violencia en el seno familiar es un delito, está tipificado y evidentemente va a tener penas, ¿sí? Sin embargo, si vemos más adelante, este delito se denuncia por querella. Esto quiere decir que es a petición de parte, que la víctima o alguna persona que esté dentro de la familia tiene que ir a presentar esa denuncia para que el órgano jurisdiccional haga algo al respecto. Si ellos no van y no denuncian, esto se queda en la oscuridad, ¿no? O sea, no pasa más allá, no trasciende. Y esto es un problema, porque si no hay una cultura de la denuncia, pues entonces mantenemos el ciclo de esa violencia. ¿Por qué? Pues no pasa nada. Entonces siguen sucediendo los actos de violencia hasta que llegamos a los extremos, ¿no? O sea, que sea ya muerte o algo irreparable. Entonces, es muy importante hacer ver la importancia de la denuncia, buscar una cultura de la denuncia, tanto entre papás como en los chicos, o sea, que sepan qué se puede hacer y que al final del día estos delitos pues tienen penas. Para este caso de violencia familiar son de 6 meses a 5 años de prisión, de acuerdo a los criterios del juzgador. Ok, los delitos que voy a desglosar a continuación son separados al final del día, entre comillas, de lo que es violencia familiar. Sin embargo, son los tipos de delitos que se agravan cuando los comete alguna persona dentro de la familia. Para esto tenemos lo que son las lesiones. Y las lesiones se refiere a las agresiones físicas, ¿no? Puede ser que golpee, mutile, fracture o demás. Y dice aquí que si la persona lesionada es ascendiente o descendiente, lo que se explicaba, que sea parte de la familia de la persona que se lesiona, se aumenta la pena de las lesiones, naturalmente, hasta 2 años de la sanción que había impuesto por el hecho de tener un parentesco. Sí, o sea, esto se le llaman agravantes. Ok, para el otro lado tenemos lo que es el feminicidio. El feminicidio, de la misma forma, lo comete quien dolosamente priva de la vida a una mujer por razones de género. Y de la misma forma, una de las agravantes de este delito es el parentesco, que lo cometa alguien dentro de la familia, alguien en quien la víctima confiara. ¿Sí? Regresándome a lo que habíamos visto hace rato en las láminas del incumplimiento de asistencia familiar, bueno, de donde yo vengo le llaman delitos alimentarios, pero bueno, en el artículo 220 del Código Penal de Yucatán
habla acerca de que esto va a incurrir en un delito la persona que no cumpla con estos alimentos. Es decir, todas las personas que por vía civil no terminen dando alimentos y se realice la denuncia ante el Ministerio Público por la vía penal, se van a hacer acreedores no solamente al pago de la pensión en la vía familiar, sino también de una pena y de una pena privativa de libertad y de una multa por no cumplir con estas obligaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque al parecer parece separado de la situación de violencia. Sin embargo, esto es violencia en contra de los niños, en contra de los adolescentes, les retrasa su situación de estudios, les puede causar problemas de alimentación y demás. Y punto y aparte de ello, los pone propensos a buscar soluciones adversas, ¿no? Como sea robar o por necesidad o salirse de la escuela o ese tipo de situaciones. Entonces se vuelve un círculo de violencia, ¿sí? Por eso es tan importante que tengamos en cuenta el respecto de este delito. Bueno, ¿qué consecuencias hay en la familia de niños y adolescentes la violencia en general? Bueno, como ejemplo, pues la violencia económica, pues si no se dan alimentos, pues los chicos no tienen oportunidades y por ende tienden a delinquir. ¿Por qué? Pues porque si tienen hambre o si mamá tiene que salir de casa y no hay que comer, pues vamos a buscar la forma, ¿no? Es natural que al final del día sea así. Entonces van a subir los índices de violencia, los delitos van a aumentar. Entonces se vuelve un círculo que al final del día es difícil romper porque no existen mecanismos preventivos. En cuanto a la violencia física y sexual, bueno, ¿cómo les afecta a los niños y adolescentes? La violencia física empezará por golpes, empujones, insultos en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que el chico normaliza, el chico empieza a creer que pues está bien, o sea, si le pega a mi mamá, pues yo creo que todas las mujeres se van a dejar pegar. El menor entonces no ve consecuencias de los actos porque no pasa nada. A lo mejor el agresor puede ser la mamá o el papá, porque al final del día puede ser de ambos lados, agrede y no hay una consecuencia. Entonces, también por el otro lado, pues normaliza y cree que los demás pueden tratarlo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día el chico termina o la chica termina pasando de ser de espectador a víctima o víctima a victimario, es decir, ejerce violencia sobre otros. Entonces, por tanto, va a tender a delinquir porque tarde o temprano va a llegar un punto en donde pues terminará pagando realmente por la situación, ya sea él o los hijos o los descendientes. Pero el chiste es que se generan este tipo de circunstancias. Estoy segura que mis compañeros psicólogos sabrán explicar mejor cómo funciona al respecto, el cómo pasan estos niños, estas familias de víctimas a victimarios. Bueno, ¿qué hacer al respecto? Porque sí, suena terrible, pero podemos hacer, yo creo que en el día a día, muchas cosas para atender la situación, para prevenirla o para mejorarla. Bueno, lo primero que yo aportaría es que hay que concientizar sobre la violencia y sus consecuencias. La segunda, pues yo creo que hacer saber a las personas, a los niños, a las familias, que existen penas, que están los delitos ahí, que están tipificados y que existen consecuencias por nuestros actos, ¿sí? Y incluso a los chicos, a los adolescentes, decirles que no por ser menores de edad quiere decir que no están sujetos a ser procesados cuando cometen un delito, ¿sí? Y por consiguiente, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, a partir de las políticas públicas, pues hacer difusión precisamente de que existen instituciones de ayuda, que existen líneas telefónicas y que existe, por ejemplo, aquí en Mérida hay una línea telefónica que pertenece al Instituto Municipal de la Mujer y hay una aplicación móvil que puede ayudar a denunciar este tipo de delitos, porque recordemos que si denunciamos, no solo visibilizamos el problema, sino atendemos el círculo interno de problema en nosotros, en nuestros amigos, en nuestra familia. Y bueno, por último, pues pueden llamar al 911, ¿no? En el caso de que se les olvide. Entonces, todo esto es
mantener a papás, alumnos, nosotros los maestros, diciendo las formas en las que podemos ayudar, ¿no? ¿Y cómo es esto? Pues al final del día llegando a denunciar ante las instituciones que les compete la situación. Y bueno, espero haber dado en lo general un esbozo de cómo se comporta esta situación de violencia desde una perspectiva de instituciones y delitos.